Entonces, en eso van a tener, lo que hay que saber básicamente de eso, ¿verdad? Seguro los compañeros de la otra turma le va a comentar, es la diferencia entre la amenorrea primaria y la secundaria, ¿verdad? Eh, la primaria es la paciente que nunca ha menstruado, ¿verdad? Nunca menstruó, no tiene menarca, ¿verdad? Pueden ser niñas que nacen ya sin útero, con la vagina cerrada, o son niñas que en realidad genéticamente son varones, ¿verdad? Son XY, pero tiene un cuerpito, ¿verdad? De fenotípicamente femenino, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que yo tengo que establecer en una primaria, ¿sí? La secundaria es la paciente que menstruaba y de repente deja de menstruar, ¿verdad? Entonces, generalmente el más frecuente entre ellos es el embarazo. Entonces, yo tengo que pedirle test de embarazo sí o sí a esa paciente. ¿Sí? Es una paciente cualquiera. Yo, por ejemplo, a ver, de repente un día así paro de menstruar, ¿verdad? Pasa 3 meses, no menstrua la paciente, acude a la consulta, entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando en esa paciente, ¿verdad? ¿Por qué dejó de menstruar? ¿Hay algún problema del hipotálamo? ¿Hay algún problema en la hipófisis o en los ovarios, ¿verdad? El eje. ¿Será que el ovario ya está entrando en falla precoz? ¿Será que me va a hacer menopausia precoz ya esta señora? ¿O está demasiado estresada como ustedes que rinden todo lo que hay y bloquea ya el hipotálamo? Entonces hace un bloqueo del eje nada más. O es una atleta, se va a preparar para la Olimpiada, ¿eh? Entonces bloquea el eje. ¿Entiendes? Entonces esas dos diferenciaciones es lo que hay que aprender de esa clase. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí van a faltar otra clase. Bueno, entonces, ahora la clase de hoy, ¿sí? Es ya la 2, ¿verdad? Resulta ser que vamos a ir viendo, ¿verdad? Vuelve a mencionar sobre la menstruación, ¿verdad? Que lo normal, lo regular es un ciclo de 21 a 35 días, ¿verdad? Ahora, la paciente que tenga un ciclo menos de 21 o más de 35 ya es patológico, ¿sí? La paciente durante el ciclo suele tener síndromes premenstruales, hay cambios de humor, ¿verdad? Dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación. ¿Sí? Generalmente cuando hay mucha sintomatología premenstrual se relaciona mucho con la ovulación, ¿verdad? Entonces ese proceso de ovulación hace que la paciente tenga estos cambios, ¿sí? Un promedio de 20 a 80 ml día, ¿verdad? Se pierde durante todo este proceso, ¿verdad? Y si es que tenemos una menor cantidad, hablamos de que es una hipomenorrea o si es mayor cantidad, una hipermenorrea. Entonces, yo puedo tener alteración en el ciclo, ¿verdad? Cuando tarda mucho en venir el siguiente ciclo, ¿sí? O la paciente que tiene ciclos cortos, ¿verdad? Viene la paciente y dice, cada 15 días me baja, qué pucha, ¿verdad? Eh, me tiene que bajar en el día 28, 30, pero a mí me baja cada 18, cada 15, cada 16 días. Entonces una paciente tiene muchos ciclos, ¿sí? Y es la que conocemos como polimenorrea. Cuando la cantidad es la que está alterada, hablamos de que el sangrado es escaso en una hipomenorrea o una hipermenorrea donde el sangrado es muy abundante, ¿verdad? Motivo de consulta frecuente en pacientes con miomas, por ejemplo. O la paciente puede venir y decir que tiene sangrados no cíclicos o intercíclicos, ¿verdad? Entonces viene la paciente y dice, no, a mí me baja el primero de cada mes, me termina en el día 5 y ahora día 12, día 13, pues, me baja una mancha marrón, ¿verdad? O me empieza otra menstruación.
¿verdad? Entonces son sangrados que no está relacionado con el ciclo, aparece en cualquier momento. El más frecuente es el spotting, que es el sangrado amarronado, el goteo, ¿verdad? La fuga, que se le dice, una pequeña manchitas marrones que suele preferir la paciente. O también podemos tener lo que vamos a conocer como metrorragia, ¿verdad? Y este puede ser escaso, puede ser abundante, ¿sí? Pero aparece en cualquier momento del ciclo. Ahora, cuando el sangrado inicia con la menstruación, pero va más de 7 días, ahí hablamos de que es una menometrorragia, o sea, se prolonga en días. Entonces, cuando la paciente va contando su historia, ¿verdad? Nosotros ahí tenemos que establecer, porque la paciente dice, no, me baja demasiado, ¿verdad? Baja mucha cantidad o muchos días. No, me dura mucho tiempo, 10 días tiene mi ciclo. Pero te baja gran cantidad, no, el primero, segundo día es un sangrado un poco abundante, luego ya va disminuyendo, pero 10 días, ¿verdad? O sea, se prolonga en el tiempo esa menstruación, ¿verdad? No confundir eso entonces con lo que es hipo o hipermenorrea, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que va a ser el sangrado uterino anormal. El motivo de consulta a la paciente, doctor, estoy sangrando. ¿Sí? Yo tengo que evaluar a esa paciente, ¿verdad? Como lo que vimos en la historia clínica, todos sus antecedentes, si usa o no algún anticonceptivo, ¿verdad? Y tengo que establecer en esa paciente ese sangrado, ¿sí? ¿Está relacionado con el ciclo o es fuera del ciclo? ¿Me hace sangrado en cualquier día del mes? ¿O la menstruación se le prolonga o la menstruación queda abundante? ¿Sí? Y después yo tengo que establecer si ese sangrado uterino, ¿sí?, viene de la estructura, de la anatomía, ¿eh? O no hay nada en la estructura, no altera la anatomía y sin embargo sangra. Esas son unas siglas universales que se llaman PAL y se llaman COE, ¿sí? Las siglas PAL va a ser para pólipo, que es la estructura, adenomiosis, miomas o algún tipo ya de tumores malignos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el útero está con alguna alteración anatómica y eso le lleva al sangrado, ¿ok? O puede ser que no tenga nada, ¿verdad? Viene la paciente, dice, me sangro todo mal, le hacemos la ecografía y no viene nada. Señora, no tenés mioma, no tenés pólipo, no tenés nada, no tenés. Ah, no, pero mi vecina tiene mioma y ella sangra. Pero señora, a vos no te salió nada tu ecografía. Entonces, ¿por qué sangro? Entonces vos caes en el COEN y puede ser por alguna alteración del crasis, puede ser una disfunción ovulatoria, no está ovulando esta paciente, algo está sucediendo, puede ser algún problema endometrial, a veces es iatrogénico y ya cuando no encontramos la causa entra en no clasificado. ¿Sí? Entonces, generalmente a estas le llamamos disfuncional. Suelen ser de tratamiento hormonal, ¿sí? A esta es la que le vamos a dar anticonceptivo y vamos a regularizar su ciclo, por ejemplo, su sangrado. A esta no, a esta le tengo que ver si es un pólipo, tengo que sacar ese pólipo, porque está ahí el pólipo siempre sangrando. ¿Se entiende? Entonces, motivo de consulta, sangrado uterino anormal. Ahora, ¿de dónde es lo que viene el sangrado? Me sigue todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo tengo que establecer. Y acá vuelvo a mencionar, ¿es la estructura lo que se está alterando? ¿O no es de la estructura? ¿Sí? Entonces, si es de la estructura, yo puedo retirar eso
o a veces el mioma, si es que consigo atajar con algún anticonceptivo, y si no, tengo que hacer una cirugía de eso, ¿verdad? O sea, la estructura es lo que está deformada, ¿verdad? Está con alguna alteración anatómica, por eso sangra esa paciente. Ahora, si viene todo bien la ecografía, útero normal, ovario normal, endometrio, no, nada, no hay, ¿verdad? Entonces puede ser que vaya a la disfuncional. ¿Sí? Facilito este sale en el examen este. Ahora salió en el examen y todo el mundo puso mal, ¿verdad? En el octavo. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas dependiendo de la edad, verdad? Ojo que cuando todavía no tiene la menarca puede ser algún cuerpo extraño, trauma, y siempre descartar abuso sexual, ¿verdad? Algún tumor ovárico o una pubertad precoz. Si ya tuvo la menarca, ¿verdad? Puede ser algún problema de coagulación, el eje no está maduro, el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, lleva un promedio de 3 años de madurez desde el inicio de la menarca, ¿verdad? Puede ser que la niña esté embarazada, puede ser que haya infecciones. ¿Mm? Si ya está en edad reproductiva, ojo, porque puede ser una disfuncional ovulatoria, puede ser embarazo, patología oncológica, pólipos, miomas, infecciones. ¿Mm? Este que es muy frecuente, el síndrome ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia. Y ya en la posmenopausia, ¿verdad? Viene la tía, la mamá, la vecina de 60 años, hace 10 años ya no tiene su sangrado. Y viene y dice, doctor, me bajó otra vez la menstruación. Epa, no existe eso. Hay que buscar. Siempre hay una cita en ginecología que todo sangrado después de la menopausia hay que buscar cáncer de endometrio. No puede más sangrar el endometrio. ¿Cómo va a sangrar un endometrio si no hay más estrógeno, verdad? Puede ser algún pólipo o el reemplazo hormonal le está alterando y le hace nuevamente tener un ciclo. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo que pueden ser diferentes causas. Yo tengo que ver cuál es la causa de ese sangrado, ¿verdad? Una buena investigación, examen ginecológico, y voy a utilizar imágenes y laboratorio. Cuando estamos en pacientes, ¿verdad? Adolescentes o en edad fértil, tengo que hacer test de embarazo a todas, protocolo en sangrado, protocolo en mujeres en edad fértil y protocolo en mujeres porque mienten. No tienen novio y ahora fíjate, tienen, ayer por ejemplo en el Facebook todo el mundo era el día San Valentín acá en Paraguay, ¿verdad? Y en el resto del mundo. Y había mucha gente, Dios, yo tenía novio. Unas cuantitas que no tenían supuestamente, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Y acá muestra este cuadro. Este cuadro es muy lindo porque es muy fácil con el cuadro. Viene la paciente por alteración del sangrado y yo tengo que saber de dónde es lo que sangra la paciente. ¿Será que es ahí en vulva nomás, alguna depilación, algún rasurado? ¿Será que en la vagina algún desgarro vaginal, desgarro postcoital, algún objeto raro que introdujo la paciente por ahí? Puede ser que sea de cervix, una cervicitis, un cervix inflamado, hipertrófico, donde los bordes del cuello uterino sangran. Y de ahí nomás el sangrado, ¿verdad? Puede ser a nivel de la uretra, puede ser a nivel del recto. Resulta ser que la paciente tenía unas hemorroides nada más. Pues la paciente no entiende, ella sangra, se va a consultar y dice, no, estoy sangrando. Y resulta ser que no encuentro nada y era recto, por ejemplo. Ahora, si descarto todo esto, yo me voy examinando, por eso empieza el examen físico, ¿verdad? No hay nada en vulva, miro las paredes de la vagina, no hay nada, cervi está bien. Ahora me voy entonces a ver si no es uterino, ¿verdad? Si es que es una paciente, como les dije, ya de edad, ya tiene su menopausia, tengo que controlar endometrio.
tengo que descartar que no sea un carcinoma endometrial. Entonces tengo que acudir a una ecografía. Si viene un endometrio grueso, eso le hacemos la biopsia. Cuando la paciente es de la posmenopausia. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que averiguar? Actividad sexual, métodos anticonceptivos, la fecha de última menstruación, muy importante, establecer el ciclo, es regular, es irregular, cuántos días le dura, qué cantidad, ¿sí? ¿Hay algún antecedente de problema de patología tiroidea? ¿Qué anticonceptivo toma la paciente, verdad? Antecedente familiar, ¿hay riesgo de hiperprolactinemia? El examen físico, control de signos vitales, ojo porque la paciente está sangrando. Hemos tenido pacientes que tienen grandes miomas que sangran y te viene muchas veces alguna encho hipovolémico. Hemos tenido pacientes con mioma con 4 hemoglobina, ¿verdad? Buscar siempre trastorno de coagulación, descartar patología tiroidea, ver que no haya algún hiperandrogenismo, si es que la paciente es hirsuta, tiene mucho acné, acantosis nigricans, descartar un síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Si hay galactorrea, tengo que descartar hiperprolactinemia. Entonces yo me voy evaluando a mi paciente, ¿verdad? Siempre ver de dónde viene ese sangrado, que es lo que le estoy diciendo. Por eso yo tengo que empezar en vulva, vagina, voy al cuello, a veces el cervix nada más lo que sangra, una cervicitis. Tengo que ver al tacto cómo está ese útero y por eso muchas veces usamos el tacto bimanual que vimos en la historia clínica, ¿verdad? Para evaluar si es que está aumentado de tamaño, si tiene alguna tumoración, si es móvil o no el útero. Y el sangrado, ver cómo viene ese sangrado. Si hay sangrado por el orificio cervical externo, entonces yo tengo que describir eso. Entonces, si es una hipermenorrea, hago mis investigaciones. ¿Qué tengo que hacer? Una ecografía. Pues yo quiero saber, ¿será que es de la estructura o será que es disfuncional? Si es de la estructura y me muestra, por ejemplo, que es un pólipo o un mioma, yo puedo sacar con una camarita, ¿verdad? Que se llama histeroscopio, ¿sí? Así como la endoscopia digestiva, también hay una camarita ahí, ¿verdad? Y podemos sacar eso. O el mioma, dependiendo de cómo invade, vamos a mostrarles eso también más adelante en unas imágenes, ¿verdad? Ahí va a ser estructural. Ahora, acá está. Este es una imagen de un histeroscopio, ¿verdad? Así se ven los pólipos. Acá hay uno colgando en cervix, por ejemplo. Este es endometrio, pólipo endometrial, y este es pólipo cervical. ¿Sí? Entonces esta paciente puede venir y dice, doctor, estoy sangrando todo mal. Tengo que pedirle beta-HCG y tengo que pedirle una ecografía para ver si es la estructura. Pero cuando me llega un sangrado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahí estamos en la urgencia, en el examen físico. Espéculo y tal. Siempre especuloscopía. Y resulta ser que a veces nos encontramos con este polipito ahí. Y ese nomás era el que sangraba, ¿verdad? Y hacemos después la ecografía, no viene nada adentro. Ovario normal, trompa normal, no hay ningún mioma, no hay pólipo endometrial, no hay nada. Y era este cuate acá el que sangraba. ¿Entienden? O puede ser que me muestre este polipito acá endometrial, ¿verdad? Entonces, en ese caso es de la estructura. Mal, estructural. Siempre. ¿Sí? Lo ideal siempre transvaginal, a no ser que la paciente refiera que no tiene todavía relaciones sexuales.
Ahí abdominal. Está indicado eso. La ecografía transvaginal es justamente luego en esas situaciones, ¿verdad? La histerosonografía es una, ¿cómo se llama? Se hace una ecografía abdominal o puede ser transvaginal mientras se instila, ¿verdad? Al útero líquido. ¿Sí? Entonces él va rellenando y ahí vos ves por dónde rellena. ¿Ok? Hay como diferencia pólipo de uma Submucoso. por el examen. Por la ecografía, sí. Sí, dependiendo del tamaño. Generalmente los pólipos son muy pequeñitos y la estructura es distinta. Ahora, hemos tenido casos en los que solamente con la biopsia o con la histeroscopía, ya después te viene la anatomía patológica que era pólipo nada más, que no era submucoso. ¿Sí? Entonces, esta es estructura, anatomía. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si viene la paciente, le hacemos el espéculo, no hay nada, le hacemos la ecografía, no hay nada? ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir no tiene nada. Ha de ser COE, disfuncional, ¿verdad? Yo descarto la patología uterina. No le viene nada en su ecografía. Entonces a esa paciente yo veo, si le puedo usar anticonceptivos, le doy los anticonceptivos y veo cómo responde el endometrio. Si no responde, tengo que hacer una biopsia a ese endometrio. ¿Se entiende? Veo cómo yo consigo un sangrado con el endometrio, la capita que crece, ¿se acuerdan? Para que pueda crecer el endometrio, ¿qué necesito? Estrógeno. Para que crezca era estrógeno, ¿se acuerdan? Entonces, si no funciona, yo tengo que biopsiar y tengo que ver qué tipo de endometrio tiene esa paciente. Nosotros teníamos endometrio proliferativo y endometrio secretor. ¿Se acuerdan? Más o menos. Los primeros días tenía que crecer, ¿se acuerdan? Ya luego descamaba. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo que dependiendo de qué me viene en la biopsia, yo puedo tratarle a esa paciente con hormonas. Por ejemplo, sangra la paciente, ¿sí? No tiene nada en la estructura. Entonces, vemos que entonces es endometrio. Si la paciente yo le hago una biopsia al endometrio, ¿sí? Y me sale que es un endometrio proliferativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que esa paciente esté teniendo un exceso de estrógeno, ¿sí? Y que por exceso de estrógeno crece demasiado su endometrio. ¿Cómo yo voy a atajar eso? ¿Qué le voy a dar? Progesterona para regular, que es lo que nosotros hacemos cuando vamos a anticonceptivo. Viene la paciente y dice, ay, qué sangro grande. ¿Qué le hago? HCG, espéculo, ecografía. Descarto que tenga alguna patología de la estructura, entonces digo, pucha, esta es una hipermenorrea, el endometrio es el problema acá. Entonces yo le doy progesterona ¿para qué? Para evitar que estrógeno nomás haya todo el tiempo. Entonces después la paciente, o sea, en anticoncepción están los anticonceptivos que disminuyen la capa endometrial, el famoso Claira, ¿verdad? Y entonces la paciente que sangra grande, que tiene hipermenorrea, va a sangrar menos, porque la progestina, la progesterona que yo le voy a dar, va a evitar que haya demasiado estrógeno, porque cuando hay demasiado estrógeno, él crece muy grande, entonces hace hipermenorrea.
Claira, es un nombre comercial famoso, no sé si hay, ¿no? Ustedes usan genérico, pues, que es de la Bayer, ¿verdad? El medicamento este, ¿sí? Entonces, yo utilizo los anticonceptivos no como método para no tener hijos, sino para regular eso, ¿sí? Para regular lo de estrógeno y progesterona. Otro ejemplo rapidito para que ustedes entiendan un poquito mejor. Tiene una paciente y le dice, doctor, vos sabés que a mí me baja cada 15 días. Yo menstrué el primero y el 16 de enero me volvió a bajar. Cada rato. Entonces esa paciente hace polimenorrea, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esa paciente? Pues yo tengo que pensar, si menstrua es porque el endometrio creció, es porque sí hay estrógeno. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ella no llega al 28 o 30? ¿Por qué no sostiene? Porque le falta progesterona. ¿Se entiende? Entonces yo a esa paciente le voy a dar progesterona. ¿Para qué? Para que sostenga ese endometrio. Y cuando termina entre el día 21, ¿cómo vienen las pastillitas? Vienen 21, ¿verdad? Entonces, a partir del día 22 ya no tomaba pastilla. O se toma placebo, ¿verdad? Entonces ahí ya no circula más progesterona y ahí va a descamar. ¿Se entiende? Por eso era que a la paciente que se iba y a la playa, que nosotros le hacemos a la paciente en la playa, le decimos, no, deje de tomar tu anticonceptivo, mantenete en progesterona. Ahora, cuando venís de la playa, deja el anticonceptivo, no hay progesterona circulando y ahí va a descamar. ¿Se entiende? Despacito. Muy bien. Entonces, ahí yo, ante una hipermenorrea que no tiene causa estructural, uso los anticonceptivos para poder regular. El organismo ahí se quiere el estrógeno que acá producido, Sí, desde el inicio del ciclo. en el anticonceptivo, Sí, que a mulher vai tomar desde el principio. desde el principio. Y el Claro. estrógeno de la mujer va a estar al mismo nivel de la progesterona. Sí, porque, ¿sabes por qué? Resulta ser que la hipófisis hace así, mira la circulación. Che, no hay más estrógeno. Voy a secretar FSH. ¿Se entiende? Ahora, si ella mira que hay estrógeno, la misma dosis circulando todos los días, porque doña Rosa toma una pastilla todos los días, la misma dosis, mira la hipófisis y dice, ah, no, pero estamos re bien de estrógeno, ¿para qué voy a secretar más? FSH. ¿Se entiende? La progesterona, con esse caso, progesterona. Ajá. Ahí tienen los dos. El combinado. Por eso es que la paciente que toma anticonceptivo no ovula, porque no hay el pico de estrógeno antes de la LH, porque ella toma la dosis siempre. Tin, 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 tin. Ahora, le pifiaste un día, la hipófisis estaba durmiendo porque todo estaba en orden. De repente, ¿qué pasó del estrógeno? A la pucha. Rápidamente, FSH, ti, 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 ti. Sube el estradiol de golpe, ovula y se embaraza. Y ahí viene la paciente. Yo me embaracé con esta pastilla, no anda. Oh, la tomó mal. En algún momento no hubo la dosis lineal de estrógeno de tomar todos los días a la misma hora y la hipófisis se despertó y ¡epa! Dijo. Y ahí LH irrompió un folículo. ¿Se entiende? ¿Sí? Me sigue todo el mundo despacito. Ahora, ¿qué conversamos hace rato? Hablamos de este también, metrorragia, aparece en cualquier momento, a veces es grande, a veces es chico, un sangrado que no tiene relación con el ciclo, él aparece nomás. ¿eh?
Puede ser que sea embarazo, siempre hay que descartar. HCG a todas, ¿verdad? Puede ser que sea algún proceso infeccioso, una endometritis, ¿verdad? Una neoplasia. Y este ya nuevamente el disfuncional. ¿Mm? Si yo no encuentro ninguna alteración en la estructura disfuncional, ¿verdad? Siempre descartar embarazo, porque hay un caso, los casos clínicos siempre son los mismos, ¿verdad? Y sale la paciente que viene por sangrado irregular, no relacionado con el ciclo, hay que pedirle HCG, ¿verdad? Y lo que les mencioné, si está en climaterio o menopausia y dice, viene la tía y le dice, estoy sangrando, después de 10 años me bajó mi menstruación otra vez, hay que buscar cáncer, ¿sí? Hay que descartar que haya una patología maligna primero y después pensar en pólipos, ¿sí? O hiperplasias. Pero es muy frecuente ya la malignidad. Cuando hablamos de esta metrorragia disfuncional, ¿qué es lo que está pasando acá? Le copio ahí para poder explicarle nuevamente. El estrógeno es sostenido, no hay progesterona. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez. Para que yo tenga progesterona, ¿qué necesito? Ovular, porque la progesterona viene del cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan? Si yo no ovulo, no voy a tener progesterona. ¿Verdad? Me sigue todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi endometrio? Va a seguir creciendo. Va a crecer, va a ser grande. ¿Sí? La paciente no ovula, no forma cuerpo lúteo, no hay secreción de progesterona. Entonces, encontramos, si le hacemos una biopsia a esa señora, vamos a encontrar un endometrio grueso, proliferante, lleno de estrógeno, puro estrógeno, ¿sí? Entonces va a llegar a un punto que ese endometrio es muy grueso y no se sostiene. Es como cuando ustedes hacen estas cartas, ¿viste la casita de la carta? Porque eso es peligroso. Entonces hacen la casita, llega a un punto que no, se te cae todo. Lo mismo sucede en este caso. ¿Por qué sangra si no hay progesterona? Y sangra se llama disrupción endometrial. Es un sangrado multifocal, sangra en cualquier región del endometrio, pero por exceso de tejido sangra. Y por eso es que no tiene un ritmo, un ciclo. Sangra el 1 de enero, sangra el 4 de febrero, aparece en cualquier momento. Esa es la metrorragia. ¿Sí? Y es muy frecuente ver en pacientes que están ahí en extremos de la vida, se habla de después de la menarca, la niñita que está empezando ahí, la menarca de repente tiene un sangrado muy abundante, una hipermenorrea, ¿verdad? O ya entre el climaterio antes de la menopausia. Ahora, ¿qué dice acá abajo? Ojo porque acá vamos a entender algo característico de mujeres con anovulación crónica. No ovula, no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona que frene el estrógeno. Y eso se ve muy frecuente en el ovario poliquístico. En el ovario poliquístico la paciente forma los folículos, ¿verdad? Pero ninguno llega a ser maduro grande, ninguno llega a ser folículo de De Graaf, entonces no se rompe, no ovula, por eso no se embaraza. Pero cuando le corregís o le hace bajar de peso, ¡pa!, se embaraza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la biopsia nos va a mostrar ese endometrio proliferante, que es el estrógeno de los primeros días. ¿Sí? No hay progesterona. ¿Ok? Me sigue todo el mundo. Ahí, entonces, este es un uterito con un endometrio, ¿verdad? Proliferativo, normal, ¿verdad?
llega a haber la ovulación, se sostiene la progesterona, termina progesterona, empieza la menstruación. Mujer normal, sin ningún anticonceptivo, ¿verdad? Ahora, dice, doctora, ¿cómo es que sangra la paciente que no ovula, que vos le das el anticonceptivo? Porque le damos la progesterona chiquitito y hasta el día 21 y después le cortamos. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Ahora, resulta ser que ese endometrio prolifera demasiado, crece y es como que, yo le digo siempre que como que se chocan las paredes y llega un momento que ya no puede sostener y por eso nomás sangra. No es que sangra porque la progesterona le dio la orden. ¿Se entiende? Entonces a esta paciente, ¿qué yo le puedo dar para tratarle? Progesterona. Porque ahí yo voy a cortar ese estrógeno nomás que tiene. ¿Sí? Hay que buscar siempre que tenga metrorragia desde embarazo, aunque sea ahí de orina, si estamos en la urgencia, ¿verdad? Descartar cualquier EPI, descartar infecciones por clamidia, hacer la ecografía transvaginal para buscar endometrio y ver que no haya ninguna alteración a nivel de ovarios o trompa. Si es que es sospechoso, hay que ver estudio de cuello, porque muchas veces resulta ser que ponemos el espéculo y encontramos un carcinoma. Y esa era la causa de la metrorragia. Ella sangraba todo mal, pero porque ella le sangraba el cáncer de cuello uterino. ¿Se entiende? Y la biopsia endometrial siempre, especialmente en premenopáusicas y posmenopáusicas también, faltaría agregar ahí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la metrorragia. Acá está. Metrorragia. Tiene la paciente 25 años. Tengo que ver. ¿Qué anticonceptivo usa? ¿Tiene actividad sexual? ¿Cuándo se hizo su PAP? Buscar cualquier otro tipo de patología que no sea algo de cervix, ¿verdad? Le hago el test de embarazo, si sale positivo le mandamos a obstetricia, porque ahí es un sangrado de la primera mitad. Aborto ectópico mola. Ahora, si le sale negativo, ¿sí? Le sale negativo, tengo que ver que esa paciente, ¿por qué está haciendo esa metrorragia? Y lo más probable es que sea disfuncional y el tratamiento es hormonal. Yo le tengo que dar progesterona para cortar ese estrógeno. ¿Sí? Si es que ya está en la perimenopausia o menopausia, descartar siempre neoplasias en las pacientes, luego las hiperplasias y luego los pólipos. Entonces, paciente en edad fértil, ¿verdad? Ahí muestra. Si es perimenopausia, ojo. Entonces, estamos hablando de la paciente que viene a consultar y dice, doctor, sangro todo mal. Me baja en cualquier momento. Algunas le preguntamos su FUM y dicen, no, yo ya no sé mi fecha de menstruación. Mi data de menstruación ya no entiendo porque me baja todo irregular. ¿Sí? La metrorragia disfuncional, el objetivo es el siguiente. Atenti la barra acá. Le vamos a cargar unos estrógenos, ¿sí? Vamos a buscar los anticonceptivos orales que tengan muchos estrógenos, ¿sí? Y vamos a cortarle esto. Generalmente, este hace un esquema de 7 días. Nosotros generalmente utilizamos el combinado, ¿verdad? Por 10 días y luego se corta la pastilla. Al cortar la pastilla, ¿sí? Él va a producir el sangrado por falta de hormonas, ¿ok? Estamos hablando de los anticonceptivos orales que vienen el estrógeno con la progesterona, ¿sí? Ahora,
Ojo porque si es una paciente que también te hace oligomenorrea, que es la paciente que viene y te dice, no, yo menstruo cada 40, cada 50 días, hay que reforzar también la fase lútea. Entonces yo le tengo que dar progesterona para poder acortar otra vez su ciclo. ¿Entiendes? Me sigue todo el mundo. Era complicadito. Lo que pasa es que vos acá a la hipófisis le vas a calmar. ¿Sí? Ella va, vos primero necesitaste hacerle un ciclo a la paciente. La paciente no tiene ciclo. O sea, necesitas tener otra vez el día 1 en la paciente. ¿Eh? Reiniciar, un reseteo, exactamente. ¿Sí? Ella no tiene ciclo. Y ahí eso va a hacer que se regule. Ahora, la paciente que se va al más allá, que viene y dice, no, yo me chupo cada 60 días. Yo, señora, por Cristo. Y cuando le baja en una hipermenorrea. No confundí, estamos hablando de que durante todo, estas son las pacientes que con SOP. La mayoría o hace óligo o hace ya amenorrea, ¿verdad? Entonces yo le tengo que dar otra vez un ciclo. ¿Sí? Luego viene el spotting, ¿verdad? La paciente que dice, no, me baja así tipo manchita marrón, ¿verdad? Es muy frecuente ver en pacientes que tienen uso ya prolongado de anticonceptivos, pero que el estrógeno es bajo. O paciente que se coloca el diumirena o el chip este que le dice, o chipi, ¿verdad? Así en portugués se dice, ¿verdad? Es el implante del levonorgestrel. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hace ese paciente? Y en este caso la paciente nosotros le damos un poco de estrógeno, ¿sí? Porque ella no tiene más estrógeno circulando, es una carga solo de progesterona, pero cuando hay una disregularidad estrogénica, crece un poco el endometrio y manda manchitas, ¿sí? Y hubo un caso clínico en el Reválida, en donde era la paciente que consultaba por spotting, ¿verdad? Y que estaba tomando su anticonceptivo, era de 25 nomás su etinil, ¿verdad? Etinil estradiol. Entonces, la respuesta era justamente eso, ¿verdad? Aumentarle el estrógeno en esa paciente para que pueda regularizar el endometrio y no te haga esos sangrados, ¿sí? Así escasitos, ¿ok? Ahora, cuando tenemos spotting hay que buscar siempre embarazo, qué anticonceptivo está usando, que no sea solo de cuello, porque a veces el cuello nomás lo que está todo inflamado, ¿sí? Buscar pólipo, había sido el pólipo, era el que daba así esos sangraditos escasos, chiquitos, ¿verdad? Un ectoprión, que es cuando el cervix está muy desflorado, ¿verdad? Puede ser que con las relaciones sexuales se lesione condilomas o pólipos y eso da los sangrados. Y descartar siempre patologías malignas como carcinomas, ¿verdad? Entonces, cuando hay sangrado, ojo que una vez también pues, le pusimos el espéculo y era nada más, era de cuello, era un carcinoma y que es lo que le daba el sangradito marroncito constante, ¿verdad? A esa paciente. ¿Sí? Entonces, puedo tener alteración en el ciclo donde la paciente tarda en menstrua cada 40, 50 días, y eso es muy característico de pacientes que no ovulan, ¿sí? Entonces, no tienen progesterona y tarda en sangrar. Cuando sangran, van a sangrar grande y sangran por disrupción endometrial, porque el estrógeno nomás produjo ese endometrio que llegó a ser muy excesivo. O puede ser que la paciente venga por el contrario, que menstrue cada 15, 18, 20 días. Entonces el problema es que la fase lútea
cuerpo lúteo, progesterona, hay poco. Entonces le damos progesterona para alargar, porque la paciente está gastando toda su plata en toalla higiénica. ¿Sí? La cantidad, hay que buscar siempre problemas de endometrio si es que es muy escaso. Lo mismo con la hipermenorrea. Generalmente la hipermenorrea es uno de los motivos de consulta muy frecuente en miomas, ¿sí? En pólipos, ¿verdad? En todo lo que es estructura. Todo lo que es sangrado estructural hace mucha hipermenorrea, ¿sí? ¿Entiendes? Sigue todo el mundo. La metrorragia siempre en cualquier parte del ciclo, descartar siempre embarazo, climaterio, menopausia, buscar siempre patología endometrial con una biopsia. Y la metrorragia disfuncional hay que cargarle siempre los estrógenos, ¿sí? Volver a resetear, como dijo el compañero, y tener ya un ciclo en el que yo le voy a poder regular. Pero ojo que tenemos que ver siempre que ese endometrio, cómo está ese endometrio, ¿verdad? Si es el causante de esa metrorragia, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso para el tratamiento. ¿Se entiende? Facilito, más o menos. Y más o menos. Después empieza su ciclo normal. Y ahí vos le tenés que seguir el anticonceptivo. ¿Entendés? Entonces, todos los días ella va a tomar la pastillita. O le pones el diumirena y eso libera la progesterona todos los días. Chiquitito, chiquitito, todos los días. Entonces ella va a tener otra vez su ciclo regular. ¿Sí? Para menstruar se corta, para los testes se corta, para dar ciência já ni siquiera cuántos días se logo que menstrua já toma todas as imagens. Cuando inicia el nuevo sangrado, el que vos le hiciste sangrar. ¿Entendés? Lo mismo cuando es amenorrea. La paciente va a venir por falta de menstruación. Entonces ahí vos le haces menstruar. Ahí es al revés. Vos le das progesterona en altas dosis. Y vos ves, sangra la paciente, quiere decir que le faltaba progesterona nomás, que tenía endometrio, que tenía estrógeno, que formó menstruación pero no descamaba. ¿Sí? Ahora, no sangra la paciente todavía, sigue sin menstruar, entonces vos le tenés que dar los dos, estrógeno y progesterona. Vos actuar como un ovario falso. Si ahí conseguí el sangrado, quiere decir que esa es una falla ovárica. Esa paciente ya no está produciendo endometrio, ya no hay estrógeno para que crezca y tampoco progesterona para que descame. Ese es el contrario, en amenorrea. ¿Se entiende? Es más o menos, Para poder comprender, hay que el eje, ¿verdad? El eje, el que tenemos que volver a repasar, ¿verdad? De cómo la GNRH del hipotálamo envía la señal a la hipófisis, las gonadotrofinas, FSH, LH, son liberadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si viene una paciente que no menstrua? Sus gonadotrofinas, ¿cómo van a estar? Bajas, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esa paciente? Le voy a hacer lo que se llama la prueba de la progesterona. Le doy progesterona. Porque yo quiero saber si es que esa paciente a lo mejor le falta la progesterona que yo voy a cortar para que descame. Puede ser que sea una anovulación, ¿verdad? Entonces por eso no está descamando el endometrio. Y yo voy a ver, ¿sangre la paciente? ¿Llega a menstruar? Ah, quiere decir que no tiene problema de estrógeno. ¿Se entiende? Y si sangró es porque creció la capa. Había capa ahí para descamar. Me sigue todo el mundo. Ahora, viene la paciente y dice, doctor, no anda tu remedio. Este ya tomé todo y no me tuvo.
Bueno, ahora entonces vamos a probar lo siguiente. Te voy a dar los dos, que es el anticonceptivo, el que tiene los dos. Te voy a dar los dos. Y vamos a ver si con eso me ayuda. Y si con eso me ayuda, quiere decir que el ovario ya no anda. Chicharrita ya. Porque esa paciente está menstruando porque yo le di estrógeno de hacia afuera. Y cuando yo le di estrógeno de hacia afuera, creció la capa. Le corté el anticonceptivo en el día 21, terminó la progesterona y descamó. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, ahí la clase esa, la anterior, está muy correlacionada para poder comprender. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estuvimos viendo esto de los sangrados uterinos anormales, ¿verdad? Entonces hablamos del más frecuente de lo que es estructural, que es el mioma. Famoso mioma, ¿verdad? Desde viene Lola diciendo, no, mi vecina tiene mioma, yo tengo mioma, ¿verdad? Es un clásico, ¿verdad? Resulta ser que el mioma es músculo, es un tumor benigno del miometrio, ¿ok? Del miometrio, ¿sí? Es el más frecuente, es el motivo más frecuente de cirugía en ginecología. Acá está, miren un poco. Es un mioma, este es uno que sacamos en nuestra cirugía, los martes a la mañana la cirugía. Entonces, los miomas son derivados del miometrio, recordando que el útero es músculo liso, a lo que le llamamos miometrio, ¿verdad? Y tiene su clasificación, dependiendo de la formita que tenga y de la ubicación, él va a dar síntomas también. ¿Ok? Este, por ejemplo, si yo tengo adelante mi vejiga, en el medio está el útero y atrás está el recto, ¿verdad? Y tengo este con todo su firulete, ¿eh? ¿Qué me va a dar? Y esta es una paciente que estaba estreñida crónicamente. Sí. O esta es una paciente que hace por la curia cada rato hace pipí. ¿Sí? Ah, sí, parece que no. Más hacia adentro sí. Y resulta ser que la paciente era estreñida, pero y se tomaba todos los laxantes que había y no le funcionaba. Porque el problema eran estos. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los que producen los diferentes tipos de síntomas. Está implicado el antecedente familiar, ¿verdad? Se ve más en afroamericanas, ¿sí? Hay factores protectores y factores de riesgo de malignidad, ¿verdad? O de predisponentes a mioma, ¿verdad? En cuanto a protectores, hablamos del embarazo porque remodela el útero, el tabaquismo, ¿por qué? Y porque resulta ser que el tabaco está implicado en el metabolismo del estrógeno y la paciente fumadora tiene bajos niveles de estrógeno. La menopausia también, porque ya no hay más estrógeno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Quiere decir que los miomas son hormonodependientes. ¿Quiénes le gustan los miomas? El estrógeno. Entonces puede ser que yo, sabiendo ese dato, puedo cortarle el estrógeno a la paciente que tiene mioma también, que es lo que hacemos con la Mirena, o que es lo que hacemos con el Shippy ese. Hay pacientes que tienen su mioma, que no es muy grande para una cirugía, pero es muy sangrón, entonces yo la agarro y le coloco un Mirena. La paciente se va a quedar en progesterona por 5 años, no va a haber estrógeno y su mioma no va a sangrar como loco. Más o menos, eso vamos a ver entonces. ¿Sí? Riesgo, la edad, ¿verdad? Cuanto más tiempo de exposición a estrógeno, más riesgo de miomas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una menarca temprana y una menopausia tardía. ¿Se entiende?
Porque yo ya temprano empecé a estar con esto de los estrógenos, ¿sí? La paciente obesa, porque resulta ser que nosotros no solamente obtenemos estrógeno en los ovarios, sino que también por vía periférica, ¿verdad? Obtengo estrógeno a partir ¿de dónde? ¿Eh? Exactamente, el tejido adiposo. Ahí yo puedo obtener también. ¿Eh? Y lo fisiológicamente es entre los 48 y 50 años, ¿sí? Menores tiene más riesgo, está encogiendo, tiene más riesgo de hacer miomas. Lo mismo la paciente que tiene ovario poliquístico. ¿Por qué? Y porque esta paciente está en estrógeno constante, no ovula pues, no hay progesterona. Se queda su ovario, se queda lleno de boliñas, lleno de foliculitos chiquitines. Ni uno es grande ni gordo para romperse. Entonces ella está constantemente en estrógeno. ¿Se entiende? Entonces, podemos tener factor protector y factor de riesgo. Protector es tabaco, tener varios hijos, edad, si es que tuvimos un embarazo tardío, ¿verdad? Y la menopausia. Ahora, ¿quién tiene mayor riesgo? Y las pacientes obesas que tengan antecedentes, menarca temprana, ovario poliquístico. Y este le usamos nosotros para regular eso, pues se le pone ahí en incierto, ¿verdad? Porque dicen que si la paciente toma mucho tiempo anticonceptivo, también está expuesta a estrógeno, dice. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los miomas? Facilito, facilito. Podemos tener los miomas que son subserosos, que van hacia la serosa, va hacia la cavidad. Podemos tener lo que son intramural, que está dentro del músculo. Podemos tener lo que son submucoso, que proyecta hacia el endometrio. ¿Sí? ¿Sí? De todo el mundo. Podemos tener los que son pediculados, que tienen así como un pedículo, ¿sí? Ya sea hacia la cavidad abdominal o hacia la cavidad uterina. Estos son fáciles de sacar. Yo meto acá la camarita, y corto en el pedículo y saco el mioma. O este que está acá afuera, corto acá el pedículo y saco el mioma. Una miomectomía nada más. Ahí, ese nomás saqué. Puede ser que sean parásitos, generalmente estos están distribuidos por cualquier región, ¿verdad? O entre ligamentos. Acá está este otro. Este es un subseroso. Tiene la parte de la serosa, pero está pediculado. Acá le ponemos 2 kosher y ya está, ya sacamos ya. Ahora, el intramural que está dentro del músculo, yo no puedo sacar. ¿Por qué? Y porque voy a sacar un pedazo del músculo del útero y eso sangra, ¿sí? Este que es pediculado, ¿verdad? Acá dentro de la cavidad uterina también puedo sacar. Este es un mucoso dependiendo del porcentaje de que entre o no en el músculo, yo puedo sacar. Entonces de ahí que se hizo una clasificación que es la clasificación FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología para los miomas. Y esta clasificación lo que busca es lo siguiente. Él ve la clasificación estándar, ¿verdad? Si es así, subseroso, que tengo ahí como un sombrerito nomás, o si es que es intramural, está en todo el espesor del músculo, o si es que es al revés, el que es subseroso que está por fuera, el submucoso por dentro. Ahora, resulta ser que no puedo sacar todos, tengo que ver qué tanto penetra en el músculo, porque se me va a quedar un hueco, ¿verdad? Entonces, si es que es 0, está todo en el endometrio
que va a ser este va a ser 0, está todo ahí en el endometrio, no toca el músculo, entonces yo puedo sacar tranquilamente, ¿sí? Ahora, el tipo 1, ¿verdad? Ya está penetrando, ¿verdad? Está penetrando, entonces hay que ser ya más habilidoso. El tipo 2 ya más del 50% entra en el músculo, ese ya no se saca, ¿entienden? Me están entendiendo más o menos lo que está pasando, ¿verdad? Lo mismo en el intramural, ¿verdad? Que está todo en el espesor del músculo. El subseroso también, ¿verdad? Si es que gran parte entra en el músculo, ¿verdad? O una partecita nada más, puedo sacar en cuña esto, ¿verdad? Y tratar y suturar el miometrio, suturar la cavidad del útero. O este que es facilito, ¿verdad? El pedunculado que va a ser este. Este es fácil, acá pin, pin, pinza. Yo no toco el músculo. No va a sangrar. No se va a quedar con ningún hueco ahí. ¿Por qué esto es importante? Y porque esto es músculo, pura sangre, tejido grueso. Si hago macana, no va a parar de sangrar. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Histerectomía. ¿Se entiende? Entonces no todos los miomas se sacan con miomectomía. Gran parte se saca todo el útero. ¿Se entiende? Solo los que estén ahí colgando, ¿verdad? O que no invada mucho el músculo es el que voy a poder sacar. Si penetra mucho en el músculo ya no voy a poder sacar. Sí, se puede embarazar. Solo que ahí va a tener esa cicatriz de esa cirugía. Y ahí tener riesgo de te haga cretismo en esa zona, desprendimiento, ¿verdad? Rotura uterina. Entonces, para eso se inventó esta clasificación, ¿sí? Acá está, este es más fácil. Vamos a suponer que yo tengo una paciente, acá esta. Esta le puedo sacar, no, es menos del 50, acá hay 70% para él. Es chiquitín nomás entra. Yo le puedo sacar, hacer la resección en cuña y esto va a parar el sangrado. Este no, porque tengo que sacar mucho músculo. Este tampoco, porque más del 50% está dentro del músculo. ¿Ven? ¿Se entiende? Eso es lo que quiere explicar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la localización, yo le voy a sacar. Estos miomas pueden degenerarse, ¿verdad? Pueden sufrir una isquemia y son sustituidos. La mayoría se ve calcificado. Generalmente en paciente menopáusica que viene con su ecografía y se dice mioma de tanto milímetro calcificado, ¿verdad? O sea, era un mioma antes y ya luego fue degenerándose, ¿sí? Hay que ver que no sea un sarcoma si es que aparece en premenárquicas. O sea, como una nena de 8 años me va a venir mioma a la ecografía. No, no puede ser eso. Hay que buscar patología oncológica. Una posmenopáusica que tenga un mioma que empiece a crecer o que empiece a ser funcionante. No puede ser. ¿Cómo va a ser funcionante siendo que mi ovario ya no anda, no hay estrógeno, no hay progesterona? Y el mioma crece, crece, crece. Va, ese no es mioma. Puede ser que sea ya un sarcoma. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso, con los crecimientos en menopausia y en niñitas. ¿Sí? No tiene sentido que haya eso por ahí. Tiene que ser alguna patología oncológica. Los síntomas. ¿Por qué viene la paciente? Sangrado grande, síntoma compresivo. Esta es la que le dije, la que es la paciente estreñida. Anemia, dolor, podemos encontrar durante una distocia o podemos encontrarlo en pacientes que hacen abortos, ¿sí? ¿Cuál me va a dar distocia? ¿Y cuál me va a dar aborto? El submucoso, el que está para adentro. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí?
Al examen físico, generalmente solemos palpar un útero aumentado de tamaño. Le traje una foto de una paciente, el antes y el después, ¿verdad? Cuando le hacemos el bimanual, ojo con el tacto bimanual, ¿verdad? Se desplaza y se mueve todo el útero. Cuando yo muevo el útero en el bimanual, él se mueve así, chin, 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 ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es un tumor del útero, es un mioma, ¿verdad? No así cuando está en el anexo, ahí no. La movilización es diferente. Vos movés acá el tumor y el útero está fijo. Y se hace la ecografía, lo ideal sería transvaginal, si no se puede, abdominal, ¿verdad? Entonces se ve el mioma. El tratamiento va a depender del tipo de mioma, como les dije, hay algunos que yo puedo sacar y hay algunos que no puedo sacar. ¿Dónde está localizado? ¿Cuántos años tiene? Hemos tenido una paciente de 24 años con un mioma compresivo y que quería embarazarse, ¿verdad? Entonces nos complicó un poquitito ahí, pero logramos embarazarle, ¿verdad? Por ahí tengo ya la historia obstétrica. ¿Eh? ¿Cómo? Es el que más hipermenorrea causa, pero también el intramural puede causar dolor. Resulta ser que el subseroso es compresivo. El intramural da más dolor. ¿Por qué? Y porque distiende pues el miometrio. Y el submucoso da más sangrado. ¿Por qué? Y porque la superficie endometrial está aumentada. ¿Verdad? Hay un crecimiento, hay más endometrio. Porque él le empuja, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se pone? Ustedes tienen así, ¿qué pasa si yo, este es mi pecho, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me pongo una silicona? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a estirar? Voy a tener más piel, ¿verdad? Lo mismo sucede con el submucoso. Y si yo tengo más endometrio, ¿qué voy a tener más? Proliferación. Y entonces la paciente hipermenorrea, ¿verdad? Entonces, dependiendo de quién es la paciente que tiene el mioma, es el tratamiento. De todo es personalizado acá en ginecología, ¿verdad? A veces tenemos miomas chiquitos, ¿verdad? Que puedo darle un anticonceptivo. A veces tenemos miomas muy grandes, pues la paciente dice, no, yo quiero tener un bebé. No, señora, no es más fácil sacar. No, ¿se entiende? Entonces va a depender mucho de eso. ¿Qué podemos utilizar? Se puede utilizar entre los AINES, se usa el ácido mefenámico, es el tratamiento de elección, ¿sí? Yo puedo utilizar los análogos de la GNRH, ¿sí? El objetivo es evitar que se secrete la LH y la FSH, entonces le bloqueo al eje. Esto generalmente usamos para disminuir el tamaño antes de la cirugía o para atajar la anemia de la paciente mientras le vamos transfundiendo, que llega a 10 hemoglobina, el anestesista me apruebe la cirugía. Porque o si no, la paciente sigue sangrando, ¿verdad? O se puede utilizar este que se llama leuprolina, ¿verdad? También sirve para poder reducir el tamaño de los miomas, ¿sí? Puedo utilizar andrógenos, el objetivo nuevamente es bloquear el eje, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que yo no tenga circulando ahí estrógeno y no haya crecimiento del endometrio en un submucoso, por ejemplo, ¿sí? O que no crezca el mioma intramural, porque dijimos que el estrógeno le gusta a los miomas, ¿eh? Pues yo tengo que bloquear el estrógeno. Pero, ¿qué pasa con esta paciente? Y le convertimos en un muchachito, ¿eh? Ahí como, acá como Rodrigo, va a empezar a tener bigote la pobre paciente, ¿verdad? Se calma el mioma, pero ella se nos transforma. Entonces son tratamientos que nosotros hacemos, no es crónico, hay que explicarle a la paciente, entonces hacemos para que vos no sangres, para que llegue a un 10 de hemoglobina por lo menos para poder entrar al quirófano, ¿verdad? Y no es un tratamiento crónico en estas pacientes.
El anticonceptivo ayuda mucho a disminuir los síntomas, ¿verdad? Especialmente la hipermenorrea. El plan, mantener la progesterona constante, eso va a hacer que el endometrio no crezca. ¿Mm? Para cirugía. Y para tratar la anemia. Entonces ahí va a disminuir el sangrado. Pero ese mioma está ahí. ¿Eh? Puede ser que no aumente el crecimiento, ¿sí? Porque no, yo le bloqueo el estrógeno y que no crezca el endometrio de ese mioma. Ahora, ¿a quién yo le voy a operar? Le vamos a operar a los que son más de 6 centímetros o si el volumen total del útero ya es más de 12. Si es que es chiquito pero tiene síntomas, yo tengo que operar. Hemos tenido pacientes con miomas chicos, pero terribles son sus miomas, ¿verdad? Sangra demasiado, le damos el anticonceptivo, no le sostiene, sigue sangrando, entonces le tenemos que operar únicamente, ¿verdad? Pero hay pacientes que responden bien también a los anticonceptivos, ya sea por ejemplo el diumirena, el implante, todo esto. Y la mantenemos en forma farmacológica, nomás no hace falta sacarle todo lo que hay, ¿verdad? Si es que sospechamos de malignidad, ¿verdad? O hay que hacer algún diagnóstico diferencial entre un sarcoma, un mioma, yo tengo que sacar ese útero, ¿verdad? Tengo que recurrir a una cirugía. El problema es la edad y la paridad, ¿verdad? Cuando aparece un mioma en pacientes jóvenes, en edad fértil, ¿verdad? Que todavía no tienen hijos, entonces ahí es nuestra dificultad, ¿verdad? Ahora, si es que ya no quiere más tener hijos o ya está en una edad, pacientes mayores de 40, ya recurrimos a la histerectomía, ¿verdad? En donde generalmente se hace una histerectomía subtotal, se saca solo el cuerpo uterino, ¿sí? Se puede hacer una miomectomía, ¿verdad? Como vimos, por histeroscopía, pero tiene que estar más del 50% hacia la cavidad, ¿eh? No hagan macana, porque si es que no está y entra en el músculo, se va a quedar un hueco y ese va a sangrar, ¿sí? Podemos recurrir a la laparoscopía si es que son chiquititos, ¿verdad? Si es que están hacia el cuello o son varios o son más grandes, hay que hacer laparotomía exploradora. No metan nomás la camarita porque se les va a trancar. Entonces, eso ya es para los que son muy grandes. Entonces, le traje esta foto, ya terminamos, calmadito, ya. Bueno, ¿verdad? Esta es nuestra paciente, ¿verdad? Esta es nuestra paciente, vino porque estaba gordita, mentira. Una paciente con una hipermenorrea, ¿sí? Le hicimos su ecografía, se diagnosticó mioma, es un tamaño uterino grande, ¿verdad? Este es lo que yo quiero explicar cuando yo digo, ¿cómo vamos a hacer el examen físico de la paciente? A la inspección abdominal, abdomen globuloso, ¿sí? A nivel de hipogastrio, ¿verdad? Veo si hay estría, circulación colateral, lo mismo que hacen en cirugía. Luego me voy a la palpación, ¿verdad? Es duro elástico, ¿sí? Luego me voy a la palpación y describo, ¿verdad? ¿Y después qué tengo que hacer? El bimanual. Y si yo hago el bimanual en esta paciente, ¿qué va a hacer? Es un útero que impresiona como del sexto, séptimo mes de embarazo. Acá está su ombligo. Ahí sería cuarto mes por ahí. ¿Ven? Casi está como a 4, otra vez se debe llegar la apófisis cifoide ya. Entonces lo operamos a esta paciente, ¿verdad? Ah, y yo tengo que hacer en el mi manual mi movilización. Si yo muevo ahí abajo el cervix, ¿verdad? Ese se va a mover completo el tumor. ¿Se entiende? Si yo muevo y no se mueve, es anexo, es ovario. ¿Se entiende?
Acá estábamos ahí con el doctor Berto haciendo de las nuestras, ¿verdad? Este era el mioma de la paciente. ¿Sí? Ahí está, tenía una forma de corazón. Acá tenía este otro, este es un subseroso chiquitín, con proyección. Y este adentro estaba lleno de mioma cuando le cortamos otra vez. Ese era el mioma de la paciente, pesó casi 3 kilos. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahí se ve en otro ángulo, ¿verdad? Acá tiene uno, acá tiene uno. Acá, este es trompa ovario. Entonces, este es la cara posterior, cara anterior. ¿Verdad? Del útero. Acá tiene un mioma hacia la cara posterior, hacia atrás. Exactamente. Y tiene uno más grande hacia la cara anterior. Esto tiene que medir 6 centímetros. Así va el útero de la paciente no grávida. De cualquiera de ustedes que no esté embarazada, el útero va así, chiquitín. La pelvis. ¿Verdad? Entonces, este era la paciente. Acá se ve el ovario, la trompa. Así no tenía que ser. ¿Verdad? Tengo otra foto, le traje otra foto de un útero con tamaño normal y el mioma ahí aparte, ¿verdad? Ese era una paciente que tenía patología cervical asociada. Y así se quedó la paciente. Flaquita, ¿eh? Categoría, ¿eh? Yo le dije, señora, te quedas de figuriña, ¿eh? Entonces así se quedó ella. Ahí está nuestra pacientilla, ¿verdad? Acá está. Este es otro mioma. Este tiene uno acá subseroso, pero no tiene pedículo. Ven que entra y después tiene acá otro. ¿Ven? Parece un útero grávido. Así nomás tiene que ser. Ahora todo el mundo atento a lavar. Esta es una paciente que se fue una histerectomía total porque tenía una lesión cervical de alto grado. Y también tenía un mioma. Este nomás tiene que ser útero sin este. ¿Entienden? Así nomás es útero chiquitín. Este es útero y este es cuello. Este es el cuello. ¿Sí? Para que ustedes dimensionen de por qué este es tan grande. ¿Entienden? Y acá tiene otra vez. Ahí como un cuernito. ¿Sí? Y este es un mioma. ¿Sí? Si ustedes sacan esta bolita, es el tamaño real de un útero. ¿Entienden? Entonces ahí vemos cómo los otros están todos loquitos, ¿verdad? Como este es, miren qué grande. ¿Ven? Ahí, ¿ven? Acá está todavía adentro, ¿verdad? Ya sacamos, dejamos los ovarios, la paciente, figuriña. Acá este es otra paciente, que este es un subseroso, pero tiene proyección hacia el músculo. Lo mismo este. Ven que no tiene, no, es que tiene un pedículo ahí que está bailando, ¿verdad? No, tiene ¿Mm? Años, años. Sí, las pacientes son peligrosas. ¿No? No, claro, resulta ser que este, por ejemplo, prácticamente no está todavía en abdomen, pero los otros sí. Sí, pero no hacen caso, las pacientes son peligrosas, ¿entendés? Dependiendo del nivel sociocultural, ¿entendés? No vas a comparar a una paciente que cada año se hace sus controles, ¿verdad? Que es la paciente que ni tiene BCG, ¿entendés? Entonces son unas cuantas imágenes que quería traer para compartir con ustedes que puedan comprender esto. Ahí pues se entiende mejor la foto, ¿verdad? Si no, no se entiende nada. Y ojo, este es lo que es muy interesante que yo quiero que ustedes entiendan. Así llega la paciente, pues ella no está embarazada. Y viene y dice, doctor, me baja grande la menstruación. Y ustedes le palpan y encuentran ahí ya su útero, ¿verdad? Y al bimanual él se va a mover si es uterino. Si no, no se mueve. ¿Está? Espectacular. Son todos unos capos ustedes, ¿eh? Espero que rindan bien, ¿eh?